Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Vamos a leer una historia muy conocida por todos los que estamos aquí, creo yo. Y la voy a dividir en 4 partes en esta mañana. Marcos capítulo 10, los últimos versículos, versículo 46 al 52. Vamos a encontrar la historia de un ciego cuyo nombre es Bartimeo. Y valga la redundancia, solo Marcos menciona el nombre de esta persona. Los otros evangelistas, Lucas, Mateo, no colocaron el nombre de Bartimeo. Dándole lectura a la palabra, si ya la tiene, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? De paso, ese es el título del sermón. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado o salvado. Significa lo mismo al traducirla de la palabra griega. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es interesante que en los versículos anteriores el Señor Jesucristo estaba juntamente con sus discípulos. Y si leemos el versículo anterior, antes de comenzar a leer la historia de Bartimeo, en el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al menos, en mi opinión, pareciera que después de ese versículo, el Señor Jesucristo o los escritores guiados por el Espíritu Santo iban a ir directamente a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén, lo que vimos hace 2 semanas, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Pero luego del versículo 45 hay un versículo 46. Es como cuando usted va en la carretera y se encuentra con algo inesperado. Y uno puede llegar a pensar: ¿por qué razón? ¿Qué tiene que ver la historia de un ciego Bartimeo, cuyo nombre era Bartimeo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor lo colocaron ahí? Si hubiese sido mejor que nos fuéramos directo a la entrada triunfal de nuestro Señor. Bueno, desde mi punto de vista, creo que tiene un rico enlace, tanto cuando el Señor Jesucristo habló con sus discípulos, con la historia de Bartimeo. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo 35 de este mismo capítulo, vemos que Jacobo y Juan se acercaron al Señor y le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, valga la redundancia: ¿qué quieres que os haga? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo también a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Pero hay una diferencia. Porque la respuesta que estos van a recibir al principio, o los que pidieron al principio, Juan y Jacobo, va a ser una respuesta negativa. Pero Bartimeo va a recibir una respuesta positiva. Porque muchas veces buscamos ser los de arriba cuando realmente debemos de pensar que somos los de abajo. Porque Juan y Jacobo se acercaron al Señor buscando grandeza, volando alto, cuando ellos estaban en un nivel que sabemos nosotros también que no estamos al nivel y nunca vamos a estar al nivel de nuestro Señor. Porque el Señor, que era
rico se hizo pobre y se puso al nivel nuestro. Y él vino a servir, no para ser servido. Mientras que Juan y Jacobo buscaban estar en un pedestal, arriba, al lado izquierdo y al lado derecho de nuestro Señor. Pero viene Bartimeo y nos va a mostrar algo que usted y yo tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. Nosotros vivimos por gracia y por la gracia de nuestro Dios. Y debemos de acercarnos siempre a Él, buscando su gracia antes que buscar nuestro propio beneficio. Así que en esta mañana, como le dije, lo voy a dividir en 4 partes. Y la primera es una gran necesidad y una petición hecha con toda la confianza en el corazón. Versículo 46, 47 y 48. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El Señor Jesucristo estaba dirigiéndose rumbo a Jerusalén. Estaba a punto de hacer su entrada triunfal. Y mira que es interesante que cuando vimos hace 15 días, había una gran multitud esperándolo. Y muchos podemos llegar a pensar, solamente lo estaban esperando cuando él iba a entrar. Pero Jericó estaba aproximadamente a 30 o 33 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y la Biblia dice que desde Jericó era una gran multitud que iban juntamente con él. El Señor Jesucristo realmente era un hombre muy famoso por todo lo que habían visto. Ahora, hay otro personaje en la Biblia que también se menciona, o que no está mencionado aquí, pero se dio en el mismo tiempo. ¿Usted sabe quién es? Eso lo vamos a encontrar en el libro, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Aquel hombre pequeño que quería ver a Jesús, pero dice que por causa de la multitud, como él era muy pequeño, no lo podía ver. Yo sé que ya se recordó el nombre. Se tuvo que subir a un árbol para poderlo ver. Este era Zaqueo. Pero ahora, aparte de Zaqueo, el Señor Jesucristo va avanzando juntamente con sus discípulos y al salir de la ciudad va a encontrar un hombre que estaba ciego y que era un mendigo. Como le dije, Marcos es el único que incluye el nombre de Bartimeo. Y para mí es interesante porque si los otros evangelistas, ¿por qué no incluyeron el nombre de Bartimeo? Pero Marcos sí lo hizo. Esta persona era una persona totalmente desconocida, que estaba fuera de la ciudad, era ciego, no era incluido con las personas de la ciudad. Hermano, usted y yo tampoco estábamos incluidos para disfrutar una vida eterna con el Señor. Usted y yo estábamos afuera de la ciudad que el Señor prepara para los suyos, cuando estamos separados por el pecado. Pero el Señor en su amor y en su misericordia, dice la Biblia que cuando usted y yo hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos bajado a las aguas del bautismo, tenemos un privilegio. Nuestro nombre ya se conoce, porque ha sido escrito en el libro de la vida. Pero Bartimeo, que era un desconocido, Marcos le dice, el nombre de esta persona era Bartimeo. Muchos historiadores dicen de que esta persona, Bartimeo, Marcos utilizó el nombre porque se convirtió en uno de los mejores ejemplares de la iglesia primitiva. Yo no le puedo dar fe de eso porque la Biblia no me lo dice. Pero qué hermoso sería, hermano, entender que ahora como aquellos que hemos sido inscritos en el libro de la vida, también nosotros dejemos ese legado como buenos cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo. Bartimeo había sido rechazado por la ciudad y lo veían como un hombre bajo maldición. ¿Sabe por qué? Estar ciego de por sí es una enfermedad, es una calamidad. No podía ver, no podía disfrutar de lo que usted y yo disfrutamos. Pero para el pueblo judío, las personas que nacían ciegas, simple y sencillamente estaban bajo la maldición del pecado. ¿Se recuerdan el Evangelio de Juan? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿quién pecó cuando se encontraron con aquel ciego? ¿Su madre o su padre?
Vean la teología que traían ellos en la mente. ¿Quién pecó? Porque nació ciego, está bajo el pecado. Entonces, para las personas en Jericó, Bartimeo había nacido bajo pecado. Y por eso lo habían excluido totalmente, estaba fuera de la ciudad. Ahora bien, Bartimeo está ahí mendigando, está sentado y empieza a escuchar aquel alboroto. La multitud que iba con el Señor y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando ellos le dicen qué era lo que estaba pasando, Jesús Nazareno es el que va pasando. Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Bartimeo? Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que yo puedo observar cuando Bartimeo solo escucha? Es Jesús de Nazaret el que va ahí. Bartimeo sí vio lo que aquellos que tenían ojos físicos no podían ver. Bartimeo, con el simple hecho de escuchar, es Jesús Nazareno el que va ahí, y él comienza a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el libro o en los libros originales no dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice al revés. Primero dice, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque cuando él decía, hijo de David, estaba dando cumplimiento a la profecía de lo que Dios le dijo a David en 2 de Samuel. Uno de tu descendencia se va a sentar en tu trono para siempre. Y Bartimeo lo sabía. Pero ¿por qué Bartimeo lo dijo con esa confianza? Hermano, es fácil y es sencillo. Como dijo una vez un hermano, los judíos sí sabían a quién estaban crucificando, pero no lo quisieron aceptar. Pero Bartimeo, con el corazón, con los ojos de su corazón, y él lo podía expresar con sus labios, él es el Mesías, porque él es el hijo de David, Jesús, el único que puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Y Bartimeo lo expresó con sus labios al decirle una y otra vez, Jesús, hijo de David. Dice la Biblia en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo que voy a notar y es esto. Bartimeo estaba enfermo, estaba ciego. Pero ¿en qué momento Bartimeo le grita y le dice, Jesús, estoy ciego, necesito volver a ver? ¿Sí se da cuenta que él no lo hace? ¿Qué es lo primero que él hizo en su petición? Alabó al Señor. Él le dijo, Jesús, hijo de David, o hijo de David, Jesús. Hermano, y esto va para nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Señor o empezamos a orar, solo le decimos, Señor, gracias, quiero $1,000,000, quiero una casa nueva, quiero un carro nuevo, quiero esto, necesito esto, quiero esto, lo otro? Y nos olvidamos que lo primero que tenemos que hacer es rendirle adoración a Él. Ni tan siquiera nos acordamos de eso. Venimos al grano, ¡pum! Lo que quiero es esto. Hermanos, el Señor ya lo sabe. Pero ¿sabe qué es lo que quiere? Que nosotros le adoremos y le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo nos acercamos a Él, Él quiere que nosotros vayamos a Él, pero también le adoremos en nuestra oración hacia Él y primero exaltemos su grandeza. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos recordar a quién le estamos hablando. Porque muchas veces hasta de eso nos olvidamos. Estamos orando y hablando al Señor, pero en nuestra mente estamos dudando y diciendo, ¿será que sí lo puede hacer? Pero Bartimeo vino y expone su adoración delante de Dios. Hermano, nosotros también tenemos que hacerlo de la misma manera. Primero exaltamos su nombre, le adoramos, le ensalzamos. Y déjeme decirle que luego no vamos nosotros, luego van los demás. Y al final
es usted, soy yo. Y a esto se le llama humildad. Y eso también se le llama conocimiento. ¿Por qué? Porque primero nuestro Señor Jesucristo nos puso a todos nosotros y al final se puso Él. Cuando el único digno de recibir gloria y honra por los siglos de los siglos era Él. Pero primero nos puso a nosotros para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Punto 2. Un Salvador y un Señor que nos escucha cuando nadie más se detiene a escucharnos. Eso es lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, este realmente es un versículo consolador para usted y para mí. Todos los demás podían ver a Bartimeo como una molestia, como alguien que simplemente estaba tirado allá mendigando. Un ciego, sin valor. Pero Jesús, aunque iba en aquella gran multitud, ¿puede imaginarse aquellas muchas voces hablando al mismo tiempo? ¿Quién se puede imaginar que Jesús iba a alcanzar a escuchar a Bartimeo decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Pero Jesús lo escuchó. A pesar de la multitud que lo rodeaba, haga de cuenta y caso, podemos usar nuestra imaginación, que de la nada, solo hay un círculo negro o un círculo blanco, como usted lo quiere ver, y estaba Jesús, estaba Bartimeo. ¿Y los demás dónde están? Jesús tenía su oído presto a lo que Bartimeo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque los demás lo veían como una molestia, pero para Jesús, Él lo pudo ver con ojos de compasión y sabía que en Bartimeo podía encontrar un hombre que podía glorificar a Dios. Hermano, usted y yo podemos estar pasando la aflicción más grande de nuestra vida. Y podemos llegar a pensar de que Dios no nos escucha. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, cuando entra al trono de su presencia, el Señor tiene puestos sus oídos para escuchar cada uno de nuestros ruegos. No importa si en ese mismo momento hay 1,000, 2,000 o 100,000 cristianos orando. Él está escuchando su oración atentamente a lo que usted le está pidiendo. Si en la multitud escuchó a Bartimeo, ahora imagínese a usted en ese momento íntimo con su Señor. Estar hablando con Él. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Bartimeo no dejó de gritar. Las personas intentaron callarle y le decían, cállate, cállate, no le grites. Pero él actuó como Jacob. ¿Se recuerda Jacob cuando tuvo la lucha con aquel ángel en el desierto? El ángel dijo, me voy. El alba de la mañana estaba rayando, venía el día, me voy. Pero vino Jacob y ¡pum!, se aferró a él y le dijo, no, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Bartimeo sabía que la solución a todo, no solo a su ceguera, a todo estaba ahí. Y él no la iba a dejar ir. Él no permitió que se callase en sus labios cuando los demás le decían, cállate. Él siguió hablando, pidiéndole a su Señor. Así debemos de ser nosotros. No importa que usted pase 1, 2, 3, 4, 5 años orando por lo mismo. Sígalo haciendo. Si un hermano tristemente viene y le dice, hermano, hermana, ya no lo sigas haciendo, ya no ores por eso, no tiene caso, no vas a ver un resultado. No permita que eso lo detenga o le baje su moral. Mantenga su fe en su Señor. No importa que alguien trate de detenerlo, siga manteniéndose firme en lo que usted le va a decir a su Señor. Por eso él sabía. Bartimeo clamó, clamó y clamó, porque él sabía que el Señor lo iba a escuchar. A usted y a mí también Él nos escucha. Salmos 46, 17, 18 dice esto, claman los justos y Él los oye. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva
a los abatidos de espíritu. No importa nuestra situación. No importa que estemos en medio de una multitud y usted se ponga a orar en ese momento. El Señor nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido lavados con la sangre de su Hijo. Y Él nos mira a través de ese espejo hermoso, como sus hijos. Ahora somos herencia suya. Y Él está ahí escuchando nuestros ruegos y nuestras súplicas. Ahora bien, Bartimeo siguió gritando. El Señor lo manda a llamar y por eso el punto 3 es este. Una respuesta inmediata a una llamada urgente. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quisiera ponerme a pensar, bueno, Bartimeo era ciego. Me imagino que alguna vez este hombre ha de haber querido brincar, a dar unos brincos de emoción. Pero obviamente si lo hacía, él sabía dónde voy a caer. Pero mire, hay algo que a mí me llama la atención. Cuando él escuchó que Jesús le dijo, hey, tráiganlo acá. Él dice que inmediatamente se quitó la capa y fue donde estaba el Señor. No voy a entrar en muchos detalles porque si entramos en el detalle de lo que significa la capa, se nos va la clase también. Pero, hermano, yo no sé si esa capa que Bartimeo tenía o que estaba con él tenía años de estar con él. Lo que sí le puedo decir que a lo mejor esa capa era con la cual él se cubría cuando hacía frío. Él se cubría cuando había calor. A lo mejor él tenía extendida una puntita de la capa para que las personas tiraran la limosna ahí. Yo no lo sé. Pero fue lo que menos le importó. La lanzó. A lo mejor alguien le dijo, Bartimeo, espérate, te van a robar la capa. ¿Sabe lo que hubiera dicho Bartimeo? No me importa que se la lleven. El llamado más urgente a mi vida acaba de llegar. La persona más importante que puede hacer un llamado a mi vida me acaba de llamar. La capa no importa. Hermano, ¿qué nos hace estancarnos en la vida espiritual a nosotros? Porque eso es una de las partes de lo que significa la capa de Bartimeo. Muchas veces nos estancamos en nuestra vida espiritual. No queremos despojarnos de ciertas cositas que nos hacen, en lugar de acercarnos a nuestro Señor, alejarnos de Él. Bartimeo no lo pensó dos veces. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo pensamos? 1, 2, 3, ya llegamos a las 100 veces y decimos, lo voy a seguir pensando. A veces cantamos la alabanza que dice que el Señor necesita obreros. Y nosotros decimos, el Señor necesita obreros. Pero nosotros podemos ser obreros de valor para el Señor. Sí. En todos los aspectos nosotros podemos trabajar para el Señor, pero muchas veces hay pequeñas cositas que nos están deteniendo. Si a Bartimeo, un hombre que no veía con sus ojos físicos, no lo detuvo la capa, nosotros que tenemos todas nuestras capacidades, ¿por qué hay esas pequeñas cositas que nos detienen? Tenemos que aprender a buscar a nuestro Señor y a pedirle que esas cosas que nos estancan en la vida espiritual se alejen poco a poco de nosotros. Ahora bien, este es un punto. Muchas veces pedimos al Señor, pero no ponemos de nuestra parte. No es solo pedir. Bartimeo clamó. Jesús le dijo, ven, y Bartimeo lo hizo. Si nosotros clamamos a nuestro Dios para que Él nos ayude a que crezcamos espiritualmente, quiero ser un obrero en tu obra, quiero hacer esto, aquello. Cuando usted tiene la oportunidad, no lo piense. El Señor le está respondiendo. Hoy es el momento. Adiós, capa. A trabajar. ¿Va a ser fácil? No. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero ¿a quién clamó usted? Al mismo que clamó Bartimeo. Al que le puede hacer lo imposible, todo posible. Usted y yo tenemos que despojarnos de esas cosas que nos hacen estancarnos en nuestra vida espiritual. Yo pienso en Bartimeo, que estaba maloliente. No sé cuántos días había estado ahí el pobre hombre. Pero él ni tan siquiera dijo, déjenme ir a bañarme. No, él dijo, aquí voy. El Señor me está llamando.
¿A cuántos de nosotros el Señor nos llama todos los días? Y mejor aún, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a trabajar para el Señor? Es fácil hacerlo en una iglesia que ya está establecida, pero no es fácil comenzar una obra fuera, mucho más en el campo, donde se trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja y se trabaja. Pero qué hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Que nuestros pies también busquen trabajar en la obra del Señor. Último punto porque el tiempo se me va. Y es esta. Una fe que sabe que lo imposible es posible para el Creador de todas las cosas. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Creo que cuando leemos esa pregunta vemos, Bartimeo está ciego, Señor, ¿por qué le estás haciendo esa pregunta? Es lógico lo que Bartimeo quiere. Pero en mi opinión pienso que hay dos razones por las cuales el Señor Jesucristo le hizo esta pregunta. Y la primera es el contraste que le mencioné al principio del sermón. Cuando Juan y Jacobo vinieron con sueños de grandeza, que ellos querían estar en un pedestal alto, que todos pudieran verlos. Aquí estoy, al lado del Señor. Pero Bartimeo nos hace entender que usted y yo debemos de buscar la gracia de nuestro Señor, su refugio, y entender que solo la misericordia que Él tiene con nosotros cada día, el hecho de abrir los ojos, esa es gracia y es misericordia. Bartimeo con humildad no llegó gritando y pidiéndole que fuera sano. Él ensalzando el nombre del Señor. Él tuvo la dicha que el Señor lo llamara. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga? Segunda razón, el Señor también necesita que nosotros hagamos una declaración de fe. Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo, pero como se lo dije anteriormente, también estamos dudando. Y la duda es como la ola del mar. Viene para afuera, se vuelve a ir para adentro, vuelve a salir. Y muchas veces si usted mira el mar, está de cerca en la arena, se va a dar cuenta que el mar se fue hasta allá. Hondo. Y luego regresa. Muchas veces esa es nuestra fe, y se lo digo entre comillas. Y esa no es fe. Pero Bartimeo con confianza en su corazón viene y le dice, maestro, que recobre la vista. Hermano, Bartimeo era ciego. Sí, hermano, ya lo dijo varias veces, era ciego. Pero Bartimeo sí vio lo que los demás no pudieron ver. ¿Y sabe cómo lo vio? Por el oír. Porque por el oír viene la fe. Él no había visto que Jesús había sanado, había hecho mudos hablar. Él no había visto de que había hecho sordos oír, enfermos sanar. Él no había visto que el Señor Jesucristo había calmado la tempestad en el mar cuando estaba con sus discípulos, pero sin duda alguna Bartimeo había escuchado detalladamente lo que Jesús de Nazaret hacía. Y él con fe le dice que recobre la vista, porque él estaba más que seguro que de esa persona a la cual él había escuchado, él sí le podía recobrar la vista. El Señor respondió su petición y aún le dio más. Versículo 52, Él le dice, vete, tu fe te ha sanado y salvado. Porque la palabra griega significa lo mismo. Y de hecho a Bartimeo se le dio eso. Se le dio sanidad, pero también se le dio salvación. No solo fueron abiertos sus ojos físicos, sino que también sus ojos espirituales. Él entendía perfectamente, solamente el Mesías me puede liberar. Y él lo entendió. Y también me puede dar vista física. La palabra vete se oye un poco fuerte. Porque si uno lee el versículo, Jesús le dijo, vete. Pero esa palabra vete no significa largo de aquí, no. Sino que esa palabra significa eres libre. Ahora, dependes de tu propia visión, pero también dependes de quien te ha regalado el privilegio de que veas
con tus ojos físicos. Hermano, nosotros somos libres del pecado, pero también dependemos de nuestro Señor. Todo lo que usted y yo hacemos o hagamos, tenemos que tener la fe y la confianza en Él. Porque si no lo hacemos, estamos dependiendo de nosotros mismos. Dijo una vez un hermano, todos los días he pecado. Yo le dije, yo también. Pero él me dijo, yo he pecado en el aspecto de que siempre he buscado hacer mi voluntad y no la del Señor. Y cuando yo hago mi voluntad, yo sé que lo único que voy a recibir es la paga de mi pecado, el infierno. Y él me dijo, aprendamos a depender de su voluntad y no de la nuestra. Hermano, con lo que hemos visto en esta mañana, yo le hago una pregunta a usted. Si salimos de la iglesia y el Señor Jesús está allá afuera y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué respuesta le daríamos? Pero sinceramente, con el corazón sincero. La mayoría de nosotros, sin duda alguna, le pediríamos cosas materiales. Quiero esto, quiero la denali, la doble, rodado. Quiero esto, aquello y lo otro. Todo lo que perece. Solo le voy a decir esto. ¿Qué tal si todos nosotros le pidiéramos, Señor, lo que quiero que hagas por nosotros o por mí, es que me hagas cada día más igual a ti? Porque si fuéramos más igual a Él, todos nosotros también aprenderíamos a escuchar a aquellas personas que necesitan del Evangelio. ¿Se ha dado cuenta que nosotros somos muy selectivos y buscamos a la persona que nos conviene y no a la que realmente necesita del Señor? Vamos por los que andan con el traje, con la corbata, oloroso, en el mejor carro. Este va a ser un buen hermano. Pero el que andaba con 2 cervezas arriba y se le sentía el olor a cerveza, no, este no. Aquel anda sucio, no, anda sucio. Bartimeo estaba sucio. Y el Señor lo llamó para que estuviera cerca de él. Estuvo así, cerca de él, cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando somos más como el Señor, entendemos que las cosas que nos están atando a este mundo tenemos que botarlas por completo y buscar más de Él cada día. Cuando somos más como el Señor, entendemos que toda nuestra dependencia viene de Él, como lo entendió Bartimeo. Cuando somos más como Él, aún nuestras oraciones son más espirituales y menos terrenales. Dijo una vez un hermano, y tiene toda la razón y es triste. Muchas veces en nuestras oraciones deseamos tener dinero, dinero y dinero. Lo que dijo el hermano es muy cierto. Cuando tengamos dinero, ocupémoslas en las misiones. Mandémosla. Pero a veces los que están allá en las misiones, decía él, no entienden que tenemos que ser más como Jesús. Sino que venimos y puchamos a la gente, bautízate, bautízate, bautízate. Porque vemos la cantidad y no la calidad. Y muchas veces los 25 que se bautizaron, gloria a Dios, se bautizaron 25, pero de los 25 solo 2 entendieron qué era lo que realmente estaban haciendo. Y ahora dicen, pertenecen a la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia porque solamente 2 entendieron. Que el Señor nos ayude a querer ser más como Él cada día, para que tengamos paciencia a la hora de predicar el Evangelio. Para poderles explicar de la mejor manera el Evangelio. Que la persona realmente entienda, me voy a bautizar y ya voy a ser salvo. No, primero, vámonos al principio. El Evangelio es así, así, así. ¿Necesitas el bautismo para salvación? Sí, pero tienes que entender que quien te salva es Cristo. Pero cuando vas a las aguas del bautismo tienes contacto con su sangre. Cuando sales, sales como una nueva criatura. No solo porque te vayas a ir a meter al bautismo vas a ser salvo. No. Ese acto de fe y de confesar que solamente Jesucristo es el Señor tiene un valor para nuestro corazón. Porque tiene un compromiso, no con el mundo, sino con el Señor. Queremos tener ese compromiso por una eternidad, para disfrutar de una eternidad juntamente con Él. Hermano, que el Señor nos ayude entonces a ser como Bartimeo y buscar toda nuestra dependencia siempre
estando en Él. Que Él nos bendiga.